Bien, hermanos, pues acompañadme todos a la palabra del Señor, por favor. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Continuamos nuestra serie de sermones sobre la carta de Pablo a los Romanos, y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor que consideraremos hoy. Y vamos a pedir su bendición. Padre Dios nuestro, nos presentamos delante de ti para que tú y solo tú, oh Dios, bendigas tu palabra. No queremos añadir nada carnal, nada de este siglo, nada humano, pero sabemos cuán difícil es eso. Tú usas canales pecadores imperfectos como un servidor. Te ruego que tengas misericordia de mí a la hora de impartir esta enseñanza y también de todos nosotros a la hora de recibirla, entenderla y aplicarla, pues somos débiles, somos tardos para humillarnos y para entender. Pero Señor, si fuera por nosotros, ¿qué podríamos hacer? Dependemos de ti y de tu Espíritu, y qué mayor y gloriosa ayuda que esa. Tú, oh Dios Espíritu Santo, que te derrames hoy aquí sobre todos, para que tu palabra sea predicada, enseñada y aplicada a los corazones de tus hijos y de aquellos que están lejos, Señor, que tú los salves y los lleves a tu luz admirable y gloriosa. Usa tu palabra. Te rogamos que nos guíes en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos. Permitidme empezar haciéndoos una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué te motiva a vivir la vida cristiana? ¿Qué te motiva a vivir la vida cristiana? ¿Cuál es el impulso de tu vida cristiana? Volveremos a hacer esta pregunta más tarde. Os han hecho un spoiler, pero se ha equivocado. Un poco. Es una pregunta que debemos de hacernos interiormente, ¿verdad? Porque creo que no hay una respuesta fácil. Porque la pregunta no es la correcta teológicamente. La pregunta es, a ti personalmente, ¿qué te impulsa a vivir la vida cristiana? Creo que nos preguntamos con muy poca frecuencia esto. ¿Cuál es el combustible? ¿Cuál es el motor de lo que hacemos para vivir como cristianos? Volveremos, como he dicho, pero vayamos pensando durante el culto. Pablo empieza este capítulo, o podemos decir esta nueva sección, porque empezamos una nueva sección de la carta, diciendo así que, y esto es muy interesante, no debemos de pasarlo por alto. Pablo está diciendo así que, por lo tanto, de modo que, de manera que, ¿sí? ¿Se entiende, no? Así que, lo cual quiere decir que lo que ahora va a decir tiene relación con todo lo que ya nos ha dicho, con todo lo que ha dicho en los anteriores 11 versículos. ¿Y de qué nos ha hablado en los 11 capítulos? ¿Qué nos ha hablado en los últimos 11 capítulos? De la caída del hombre, de su depravación, de la santidad de Dios, de nuestra necesidad de arrepentimiento, de la obra completa y salvadora de Cristo en la cruz del Calvario a favor de pecadores, que necesitamos arrepentirnos y creer, que necesitamos poner fe en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, que Él vino para eso, para salvar a todo tipo de personas, de todo antecedente, de toda cultura, de toda nación, de toda lengua. Y además nos está diciendo que a partir de eso
Nosotros, aquellos que creemos y nos arrepentimos, debido a que fuimos escogidos en la eternidad para ello, podemos empezar a vivir en santidad. Podemos empezar a vivir como cristianos porque fuimos justificados, porque fuimos adoptados, porque fuimos perdonados, por todas esas cosas y más. He hecho un breve resumen de todo lo que hemos visto en los anteriores versículos. Bien. Y Pablo ahora lo que va a hacer en este capítulo 12, después de toda la doctrina, después de todo el Evangelio, que es de lo que nos ha estado hablando en resumen, del Evangelio, ahora Pablo va a darnos en este capítulo 12 y siguientes, pero especialmente en este capítulo 12, un resumen, un bosquejo de lo que es o debe de ser la vida cristiana. Tu vida cristiana. Y empieza Pablo diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y Pablo en estas primeras palabras, me voy a detener muy brevemente para deciros que Pablo en estas palabras está usando dos términos. Primero dice hermanos, ¿habéis visto? Hermanos, os ruego. Pero primero dice hermanos. ¿Y por qué dice esto? Pues porque todo lo que va a decir ahora Pablo, todo lo que vamos a ver en este capítulo 12 y siguientes, todo eso no se puede comprender plenamente y muchísimo menos vivir si no eres un hermano de Pablo, es decir, un cristiano, si no has nacido de nuevo, si no eres un hijo de Dios. Esto es lo que está diciendo. Pablo está hablando a cristianos o a aquellos que se dicen cristianos de entre la Iglesia de Roma. Y lo mismo es para nosotros. Pablo hoy nos está hablando a nosotros, cristianos o aquellos que dicen ser cristianos. A no ser que hayamos nacido de nuevo y estemos guiados por el poder del Espíritu Santo, no vamos a poder vivir la vida cristiana. Olvídalo. Pero al mismo tiempo Pablo, por si alguien está asustándose, es realista, comprende que muchas veces a los cristianos nos es difícil vivir la vida cristiana. ¿Sí? No es una regla de tres. Nacido de nuevo, eres cristiano, por lo tanto vives la vida cristiana sin ningún problema. No. Por eso Pablo utiliza la expresión, os ruego. Porque si no, no haría falta, diría, venga, ala, a vivir la vida cristiana. Faltaría más, es tan sencilla. No, él dice, os ruego. Os ruego, sé que es difícil, pero os pido que estéis alerta. Os pido que os apliquéis para entender lo que os voy a decir. Debéis de meditar en todas estas cosas, haced el esfuerzo. Por eso Pablo les ruega. Por eso Pablo ruega a sus hermanos. Y añade ahora, por las misericordias de Dios. ¿Bien? Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios. Pablo lo que quiere mostrarnos es que la motivación para vivir, tal y como nos enseña el capítulo 12 de Romanos, son las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Sí? O sea, que la única motivación real y verdadera para la vida cristiana, hermano y hermana, y ya no de la Iglesia de Roma de hace 2000 años, sino de aquí, en Sabadell, hoy que estás aquí o que nos estás siguiendo a través de las redes, la única motivación real y verdadera para la vida cristiana, como vamos a ver, es la gratitud y el amor por la gracia que Dios nos ha mostrado en Cristo. Voy a repetirlo. La única motivación real y verdadera para la vida cristiana es la gratitud y el amor por la gracia que Dios nos ha mostrado en Cristo.
Y nuestra vida cristiana, hermanos, no puede estar motivada nada más que por eso. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Que muchos viven la vida cristiana motivados por el miedo. Temor, pero no el temor reverente a Dios, no. Miedo. En algunos casos, terror. Lo cual es un contrasentido increíble si eres un verdadero cristiano, porque como vimos en el capítulo 8 de Romanos, los cristianos, atiende bien, no podemos perder nuestra salvación y nunca podemos caer del amor de Dios. Por lo tanto, ¿de qué tienes miedo? Si un cristiano, mira, no sé si las personas de este mundo les da igual la ira de Dios, ¿vale? Se ríen. La gente que no cree en Dios, pues le hablas de la ira de Dios y les da igual. Pero los cristianos no, los cristianos nos tomamos muy en serio la ira de Dios. Por supuesto que sí, porque es un reflejo de su santidad. Pero si un cristiano cree que vive bajo la ira y la condenación de Dios, su vida cristiana de servicio, su vida cristiana de obediencia, va a estar motivada exclusivamente por el miedo, y los resultados van a ser terribles. Me gustaría hablaros solamente de tres. En primer lugar, si tu vida cristiana la vives motivada por el miedo, a la condenación, al castigo de Dios, con el tiempo te vas a debilitar. Te vas a apagar porque el miedo desgasta. Es un sentimiento agotador, insufrible. Quizás al principio te puede llevar a hacer grandes cosas el miedo. Actuar como un héroe por el Señor y para Él, para que Él no se enoje. Pero al final vas a acabar agotado y luego adormecido y al final indiferente. Se ha dicho muchas veces, el miedo paraliza. Al final, un cristiano o un cristianismo fundamentado o impulsado por el miedo es un cristianismo de poca duración. Se acaba rápido. Otra cosa que consigue el miedo, pues que tu entendimiento y tu disfrute del arrepentimiento va a ser defectuoso o inexistente. Cuando sirves a Dios por miedo, piensas siempre que hay una línea que no puedes traspasar. Y si la traspasas, ay de ti. Estás perdido. Estás condenado. Pero te voy a preguntar, ¿tú puedes determinar cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? A lo mejor, si yo vivo bajo el miedo de la ira de Dios, y tú, mi línea no es la tuya. A mí me va a aplicar unos parámetros que a ti no. ¿Veis lo subjetivo y absurdo que es todo esto? Uno acaba pensando que hay una línea, y entonces, por lo tanto, cuando pecas, lo cual no ocurre nunca, ¿verdad? No pecas. ¿Qué ocurre? Que el arrepentimiento, que es un don precioso de Dios que se nos ha dado en Cristo, es una de las misericordias de Dios, pues ya no es algo dulce para el cristiano. Es algo amargo. ¿Y qué ocurre entonces? Que acabas no confesando los pecados a Dios para que Él no se vengue, como si Él no supiera que estás pecando permanentemente. Y después de eso, después de no confesar tus pecados, lo que acabas haciendo es negarlos. No hay pecado, yo no peco. Y después de eso haces algo todavía peor, echarle la culpa a los demás de tus pecados. Esto es otra de las cosas que consigue el miedo a Dios y su ira en el cristiano. Repito, en el cristiano. Y por último, podemos decir que hay más cosas, pero he escogido tres, si no nos saldríamos de aquí. Hermanos, se nos harán insoportables el sufrimiento y los problemas. Pensarás cosas como, Dios me está haciendo pagar.
por mis pecados. Dios me ha abandonado. O esta vez he traspasado la línea. Esta vez sí que ya se acabó. Dios no me va a perdonar. O quizás, yendo más allá, esto no es justo. Yo sirvo a Dios para que me bendiga, no para que me pase esto que me está pasando. ¿Así es como Dios paga mi obediencia? Así que el miedo solo te va a llevar a una vida inerte, muerta, en sentido espiritual, te va a llevar a la desesperación, te va a llevar a la amargura y a la falta de auténtico arrepentimiento. Así que no, los cristianos no tenemos como motor para nuestra vida cristiana el miedo. No, para nada. Y Pablo ahora, de una forma brevísima, como suele hacer, nos ofrece la clave de la vida cristiana. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y seguimos ahí parados, ¿eh? El pastor no avanza. Bueno, sí, llegaremos. Os ruego por las misericordias de Dios. Pablo está diciendo que los cristianos de Roma, y tú y yo, nosotros, hoy aquí en Sabadell, en 2021, hagamos dos cosas. La primera está en el versículo 1. Primero dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y versículo 2. Dice otra cosa, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estas son las dos cosas que el apóstol quiere que hagamos los cristianos. Y vemos la primera de estas dos cosas. Oigo por ahí una musiquilla. ¿Manolo Escobar? Una sevillana. Bien. Aprovechemos la coyuntura para revisar nuestros móviles, ¿sí? Ya que estamos. Os doy unos segundos. Cosa que pasa, cosas del directo. Bien. De nuevo, Pablo dice dos cosas, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, versículo 1, y en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a la primera de estas cosas. Dice Pablo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo aquí está usando una terminología relacionada con la adoración en el templo. Por lo tanto, para los lectores o oidores de esta carta de raza judía, de la Iglesia de Roma, este era un ejemplo que les era muy fácil de entender. Y como hemos leído en la lectura congregacional, en el Antiguo Testamento, ¿sí?, bajo el Nuevo Pacto se ofrecían sacrificios. Había sacrificios que eran los sacrificios por el pecado, en las que el adorador, el israelita, derramaba la sangre de la víctima sacrificada y pedía perdón. Después se quemaba una parte y la otra iba para los sacerdotes que participaban de esa comida, ¿sí?, de esa carne, recordáis, ¿no? Pero nosotros los cristianos tenemos a Cristo como nuestro sacrificio. Él es nuestro único sacrificio permanente y perpetuo por nuestros pecados. Por lo tanto, Pablo no se está refiriendo a este sacrificio. Se está refiriendo a otro tipo de sacrificio. Como hemos leído hoy, recordáis, estaban los holocaustos o las ofrendas. ¿Qué pasaba aquí? Como hemos visto, se ofrecía un animal, pero tenía que ser ¿cómo? Sin defecto, sin mancha. Es verdad que el de la ofrenda por el pecado también, pues era un símbolo de que Cristo es sin pecado. Pero en este caso también tenía que ser sin defecto, tenía que ser sin mancha. ¿Por qué? Pues os lo voy a decir, porque un animal así era caro. Era caro. Y esto evidenciaba, cuando lo ofrecías a Dios, que le estabas dando lo mejor que tenías a tu disposición, no las sobras. El israelita que ofrecía este sacrificio le daba lo mejor, no las sobras, los restos. Y además los holocaustos, como hemos leído, recordáis, se quemaban completamente. Lo quemarás todo.
dice allí Moisés, completamente se quemaban, como símbolo de entrega y consagración totales, de devoción completa. Tú dirás, oye, qué interesante, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿O con lo que estamos leyendo hoy? Pues yo creo que tiene mucho que ver. Pablo dice que seamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Está utilizando las mismas palabras que nuestro hermano David ha estado leyendo a lo largo de los 13 versículos del capítulo 1 de Levítico. Ser un sacrificio vivo es ponerte a total disposición de Dios. ¿Vale? Vamos a ponerlo más sencillo. Que estás dispuesto a obedecerle y servirle en cualquier cosa que te pida o nos mande, con agradecimiento, pero también a agradecerle cualquier cosa que Él disponga o cualquier cosa que nos mande. ¿Sí? Entrega agradecida a cumplir su voluntad y agradecimiento completo por cualquier cosa que nos mande. ¿Estáis oyendo bien lo que digo? Cualquier cosa que nos mande y que Él nos envíe. Y Dios nos envía muchas cosas, ¿no? Muchas nos llenan el corazón de alegría y otras no tanto. Pero lo que nos está diciendo aquí Pablo es esto, que nos ofrezcamos como sacrificio vivo. Pablo está usando también otra expresión, fijaos, dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y para los lectores grecorromanos de la Iglesia de Roma, porque como sabéis había dos tipos, ¿no? Estaban los de origen judío, estaban los de origen gentil, esto también les sonaría muy extraño, porque a ellos los filósofos, antes de ser cristianos, les habían enseñado a creer que el cuerpo era algo malo, era algo negativo. Aún hay muchos cristianos que piensan eso. Se les había enseñado a creer que la espiritualidad solamente involucraba cultivar la mente y el alma, ¿sí? El cuerpo no. Y esto derivó más tarde en muchísimas herejías, como el propio gnosticismo dentro de la Iglesia cristiana. ¿Bien? Así que Pablo, si os fijáis, en muy poquito está diciendo a los cristianos de Roma, tanto de un origen como de otro, que Dios no quiere que tu adoración sea únicamente algo interno, o algo que vivas en la intimidad, o algo que esté solamente en tu corazón y en el contexto de tu familia. No, sino que tu adoración sea práctica, que tu adoración involucre todo tu ser, toda tu vida, todo lo que haces. Todo es un acto de adoración a Dios, absolutamente todo. Y Dios no quiere tus obras. Dios quiere el animal más caro, sin defecto, sin mancha, y que se queme completamente en el altar de su voluntad. Eso es lo que quiere Dios de cada cristiano. No quiere los restitos que le das. Te quiere completo. ¿Sí? ¿Recordáis a Pablo en el capítulo 3? Él nos está diciendo que nuestra depravación como seres humanos la efectuamos por medio de nuestros cuerpos, ¿recordáis? Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, ¿sí? ¿Recordáis? Pero fijaos que también, estas son cosas que solo se pueden hacer con nuestro cuerpo, que brotan del interior de un corazón corrompido, de un corazón caído, la mentira, el engaño, el asesinato, la maldad. Pero fijaos, en contraposición, a la inversa, Pablo nos ha dicho en el capítulo 6 que la santidad también se manifiesta por medio de nuestros cuerpos. ¿Recordáis cuando dice, presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia?
Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, dice también. Así que el ser humano es capaz de una cosa y de la otra, tanto en su interior como en su exterior. ¿Bien? Como dice John Stott en su comentario a la carta a los Romanos, es sólo entonces, cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, que nuestros pies caminarán por las sendas de Dios. Nuestros labios hablarán la verdad y difundirán el Evangelio. Nuestras lenguas producirán sanación. Nuestras manos levantarán a los caídos. Nuestros brazos abrazarán a los que están solos y que nadie ama. Nuestros oídos escucharán los gritos de los afligidos y nuestros ojos mirarán a Dios con humildad y paciencia. Y es curioso porque Pablo está usando una expresión que, si os dais cuenta, puede parecer contradictoria. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo no sé vosotros, pero cuando pensamos en la palabra sacrificio, pensamos en muerte, en efectuar una matanza determinada, una ofrenda animal. Pero es raro, ¿no? Porque está diciendo sacrificio vivo. Es como si Pablo dijera, presentad una muerte viva. Cosa más rara. O morir viviendo. Ya empezamos a entenderlo a lo mejor un poco más. Hermanos, ¿qué quiere decir aquí el apóstol? Pablo dice que debemos renovar continuamente nuestro compromiso de entregarnos completamente a Dios. Es al fin y al cabo lo que el Señor nos mostró en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, ¿recordáis? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, muera al yo y tome su cruz cada día, que es un instrumento de muerte, y sígame. O sea, que esto es una forma de hablar de ese sacrificio vivo, de esa muerte viviente, de morir para vivir o de vivir muriendo, la negación del yo a favor de que cada vez seamos más llenos de Cristo. Esto es lo que implica ofrecer un sacrificio vivo. Además, como dice Pablo, santo. Ya sabéis lo que es algo santo. Algo puro, algo apartado, especialmente algo apartado para Dios, para el servicio a Dios. Aquí Pablo está aludiendo a la calidad de tu vida cristiana. La calidad de la vida cristiana es la santidad. La vida cristiana sin santidad no es vida cristiana ni es nada en absoluto. Es un fraude, si te llamas cristiano. ¿Entregas tu vida y cuerpo en obediencia a Dios? ¿Vives tu cristianismo motivado por el agradecimiento y el amor que sientes? Porque Cristo, o Dios, el Padre, enviara a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz en sustitución de tus pecados. ¿Vives así? ¿El motor de tu vida cristiana es el agradecimiento permanente por la cruz? ¿Y eso lo haces entregando tu mente, tu corazón y tu cuerpo, es decir, todo lo que haces, a Dios? ¡Guau! Vaya pregunta también, ¿no? Yo os estoy haciendo estas preguntas, pero me las estoy haciendo a mí mismo, ¿eh? Yo he estado un rato meditando en ellas antes. Creo que son muy buenas preguntas. Pero Pablo va más allá. Dice también que nuestra vida, o este sacrificio vivo y santo, tiene que ser agradable a Dios. ¿Y recordáis esos sacrificios, como hemos leído, conforme a la ley en Levítico 1? ¿Recordáis que tenían que ser olor grato a Jehová? Olor agradable. Qué hermosas palabras. Porque un cristiano
anhela adorar y servir a Dios. ¿Por qué? Pues porque Él nos ha salvado y nos ha hecho sus hijos. Cristiano, cristiana, ¿eres un hijo o una hija de Dios? ¿Piensas en esta misericordia de Dios con frecuencia? Es decir, cuando Dios te está mirando a ti, y te mira permanentemente, ¿sabéis lo que está viendo? A su Hijo Jesucristo y su obediencia y justicia perfectas. Eso es lo que ve. Y te dice lo mismo que le dijo al Señor en Marcos 1:11, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cómo puede ser que con todos tus pecados Dios se complazca en ti, seas agradable a Dios? Por Cristo, por las misericordias de Dios que vemos en la cruz. Nada más y nada menos que por eso. Eres un hijo de Dios y a la luz de esta maravillosa verdad, ahora puedes vivir para agradar a tu Padre. Como los hijos, antes de que se den cuenta del desastre que somos los padres, cuando aún son muy pequeñitos, lo hacen todo para agradar a papá y a mamá. Porque saben que aunque hagan las cosas mejor o peor, papá y mamá les quieren. Les aman. Son sus hijos. Así es como vivimos la vida cristiana, así es como debemos de vivir la vida cristiana, agradecidos a nuestro Padre, amando a nuestro Padre, que se complace en nosotros a pesar de que cuando nos entreguen un dibujo en la primaria diciendo, mira papá, este eres tú lo mires y digas, wow, ¿este soy yo? Parece un cuadro de Miró. Y encima lo llevas al trabajo. Ya no es tal que lo pega en la nevera, pero es que lo lleva al trabajo y se lo pone ahí al lado en el tablón de anuncios, ¿no? Dice, mira, mi hijo, mi hija que dice que soy yo. Ese es nuestro Dios, porque Él nos está viendo a través de Cristo. Él se complace en ti porque te ha adoptado, no te va a desadoptar, no te va a repudiar, no te va a rechazar, no te va a condenar. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Y así es como el cristiano vive. Y no haces las cosas egoístamente para Dios, para que te salve o para que te bendiga. No, lo haces porque ya te ha salvado. Porque ya te ha bendecido con todas las riquezas en Cristo. Esa es nuestra realidad. Permitidme también que use las palabras de Timothy Keller en un artículo suyo que dice, tener un entendimiento correcto de la misericordia de Dios nos da una seguridad poderosa y tanto la capacidad como, atención, la motivación, la capacidad como la motivación para vivir una vida sacrificialmente obediente, agradable a Dios. Entender las misericordias de Dios. Y vivir de esta manera, dice Pablo, que es un culto racional, o adoración, la palabra en griego es latreia, ¿sí? Adorar, servicio, siempre con cierta connotación religiosa en el griego original, ¿bien? Adoración, culto, que es lo que prestamos aquí, adoración y culto, hoy esta mañana, culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Dirá, bueno, es que no somos como las iglesias pentecostales que vamos como los locos dando vueltas y haciendo la croqueta y no quiere decir esto. No. Quiere decir otra cosa. Es que yo he oído usar este texto para eso, ¿eh? No es broma. Aquí Pablo está usando en griego una palabra que la vais a entender perfectamente. ¿Listos? Lógica. En griego, lógican. La palabra lógicos, de donde viene nuestra palabra lógica y lógico, ¿no? Bien. Adoración lógica, coherente, sensata.
Y esto quiere decir que una vez, atención, puede parecer muy complicado, pero no lo es, que una vez tú tienes un entendimiento claro de las misericordias de Dios, ¿bien? Entiendes las misericordias de Dios que vemos en el Evangelio, cualquier cosa en tu vida que no sea un sacrificio total y completo de ti mismo hacia Dios, es irracional. Una vez has entendido lo que Cristo ha conseguido para ti, no vivir en entrega a Cristo es una tontería, una bobada. Es absurdo, es incoherente. Porque si has entendido eso, no puedes hacer otra cosa que hacer lo otro. Entregarte como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo. El cristianismo, hermanos, no es un sentimiento, porque mira, tus sentimientos van y vienen. Estamos de acuerdo, ¿no? Van y vienen. No estoy diciendo que en el cristianismo no haya sentimientos. Estamos hablando de amor, estamos hablando de gratitud a Dios. ¿De qué estamos hablando? De sentimientos. Por supuesto que sí. Pero, los cristianos sentimos ese amor y ese agradecimiento a Dios impulsados por lo que sabemos, por lo que conocemos y creemos como verdadero de Dios. Ese es tu culto, tu adoración racional y coherente y lógica. Eso. No en base a, ay, es que vi una puesta de sol un día, qué bueno es el Señor porque me ha bendecido. Bueno, y si te pasa algo malo, ¿qué ocurre entonces? El Señor ya no te bendice, ya no te quiere, ya no te ama, y como no piensas en términos de las misericordias de Dios, es decir, no piensas en base al Evangelio y a todo lo que te ha provisto Dios por medio de la cruz de Cristo, pues pasa cosas raras. Tienes una vida desordenada cristianamente. No, en absoluto. Lo que conocemos y sabemos como verdadero es nuestro impulso también, basado en las misericordias de Dios, es nuestro impulso para vivir como cristianos y entregarnos a Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si te entregas a medias a Dios, o con poco entusiasmo, no estás siendo racional. Si le das a Dios las obras, no estás siendo coherente, no estás siendo lógico. No eres consciente de las misericordias de Dios, de lo que Cristo ha hecho por ti. Y si lo que Cristo hizo por ti no te conmueve, no rompe el hielo que hay en tu alma y te lleva a presentar tu vida como un sacrificio vivo, es que no has entendido el Evangelio. Y si no has entendido el Evangelio, estás en grave peligro. Debes de arrepentirte. Ya sé, hermanos, ya sé que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es muy radical. Ya lo sé. Por eso, Pablo nos dice que para poder vivir así necesitamos algo más, y es lo que vemos en el versículo 2. Necesitamos una mente transformada. No os conforméis a este siglo, eso quiere decir a este mundo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo nos está mostrando aquí dos patrones, el del mundo y el de Dios, el de Dios y el del mundo, como queráis. Pablo nos está diciendo, primero, que reconozcamos y rechacemos el patrón de pensamientos, de sentimientos y de valores de este mundo.
o que caracterizan a este mundo, y que comprobemos cuál es la voluntad de Dios en todo lo que respecta a tu vida. Hay varios conceptos dentro de lo que es la voluntad de Dios. Bueno, nos vamos a quedar solamente en uno. ¿Cómo Dios quiere que vivas? ¿Sí? ¿Cómo Dios quiere que vivas, cristiano? Y fijaos, Pablo está contraponiendo dos palabras, ¿os habéis dado cuenta? Contrapone conforméis con transforméis. Las pone en antagonismo, conformarse a transformarse. Y dirá, bueno, esto es lo mismo. No, no, en absoluto, no es lo mismo para nada. Conformarse a algo es amoldarse a algo, y esto se hace externamente, es algo que se amolda a otra cosa y toma su forma, pero no ha dejado de ser lo que era. Es como el barro. Tú al barro puedes darle forma y convertirlo en un Pikachu, o en un botijo, pero sigue siendo elementalmente barro. O puedes coger arcilla y la puedes poner en un molde, ¿sí? Un molde de lo que quieras, y sacarla, y sí, tendrá la forma del molde, pero seguirá siendo arcilla. Eso es conformar, amoldar, moldear, ¿sí? Transformarse es otra cosa. Transformarse es llegar a ser otra cosa. Y sí, los cristianos ya hemos sido transformados en el nuevo hombre que somos interiormente, pero Pablo no está hablando aquí de eso. Pablo está diciendo que en base a eso, a esa transformación en nuestro espíritu, que ya ha tenido lugar, si eres cristiano, ahora te transformes en otra cosa. De hecho, Pablo está usando la palabra metamorfo, de ahí viene metamorfosis, ¿sí? Sabemos lo que es la metamorfosis, ese gusano viscoso y rastrero que llega a convertirse en una preciosa mariposa multicolor y voladora, ¿no? Bueno, hay orugas muy bonitas, perdón, he sido un poco... Pero entendemos el cambio, ¿no? La diferencia del ser un poco repulsivo y que se arrastra a esa cosa tan hermosa como las mariposas. Cambio, transformación, metamorfosis. Pablo lo que nos está diciendo es que de barro nos convirtamos en oro, oro puro. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Estás conformado o conformándote o estás transformándote? Porque te puedes conformar a la moral pecaminosa de este mundo, pero también te puedes conformar a un sistema religioso. Y tu vida cristiana es algo exterior, en base a ritos, formas, un vocabulario evangélico, aprenderte de memoria según qué cosas, portarte de según qué manera que sabes que si no te portas te va a generar problemas con tus amigos, con tu familia, con los hermanos en la iglesia, pero sigue siendo barro. Pablo dice, transformaos, transformaos, llegad a ser otra cosa, algo superior, algo que está muy por encima del barro, oro, tenéis que ser oro, oro. Para conformarnos a la voluntad de Dios, esto es muy importante, para conformarnos a la voluntad de Dios, antes debemos de transformarnos, o mejor dicho, debemos estar transformándonos. Porque si no estamos haciendo las cosas exteriormente y no interiormente, es una fachada. Cristiano, tienes que llegar a ser oro fundido en tu ser interior, para ahora sí entrar en el molde de la voluntad divina y conformarte a ella. Porque no hay nada malo en conformarnos, pero si lo hacemos de la forma correcta, siendo el material correcto. Y esto es vital, porque si no estás transformado, como dice Pablo,
no vas a poder hacer lo que dice que Él quiere que hagas, que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, necesitas crecer en sabiduría, en amor, en gracia, para entender la sabiduría, el amor y la gracia de la voluntad de Dios y conformarte a ella. ¿Sí? ¿Me estoy yendo muy arriba? ¿Es un poco lío todo esto? Pues le echáis la culpa al apóstol Pablo. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo nos transformamos? ¿Cómo? Pues Pablo nos lo dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, Pablo no es muy explícito, ¿no? Tampoco nos lo aclara mucho el apóstol Pablo, pero quiere decir básicamente que debemos de ir transformándonos, porque el tiempo verbal en griego de hecho es un presente continuo, algo que se hace y se sigue haciendo y se vuelve a hacer y se volverá a hacer después, ¿bien? Tenemos que ir transformándonos para ir conformándonos al patrón de Cristo. ¿Cómo? Pues ya nos lo ha dicho, contemplando las misericordias de Dios, mostradas hacia ti y hacia mí en Jesucristo. Nuestra mente ha de arder con el fuego de la verdad de Cristo. Pablo ya lo ha dicho en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Recordáis? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En Efesios 4:23 y 24, renovaos en el espíritu de vuestra mente, de nuevo, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y hay más. Debes de reorientar completamente la influencia que gobierna tu mente. ¿Quién gobierna tu imaginación? Cuando te da por empezar a pensar. ¿Qué gobierna? Lo que fantaseas, lo que sueñas, lo que anhelas. ¿Qué gobierna tus ideas? ¿Qué gobierna tus planes? ¿Qué gobierna tus pensamientos? ¿Quién gobierna tu comprensión de la vida? ¿Qué o quién gobierna tu entendimiento de Dios, de Cristo, del pecado, de la salvación, de la iglesia, de tus hermanos, de los no creyentes, del mundo caído? ¿Qué? ¿Qué hay aquí bullendo que guía todo eso? ¿Cristo? ¿Las misericordias que Dios nos ha mostrado en Cristo? ¿Es el Evangelio aquello que moldea tu visión de todo, de tu rutina diaria desde que te levantas, vas al trabajo, sales del trabajo, llegas a casa y te vuelves a acostar? ¿De todo lo que pasa en todo esto es Cristo el combustible? ¿Son sus misericordias mostradas en la cruz, las misericordias de Dios, lo que guía tu vida completamente? Si no, tenemos que arrepentirnos e ir a Él con fe en que puede transformarnos. Él puede transformarnos. Y esto solamente va a ocurrir cuando el Espíritu Santo aplique la verdad de Cristo en tu vida. Porque nuestra mente se renueva por medio de la palabra de Dios. Sí, esa palabra de Dios que lees cada día. Esa palabra de Dios en la que cada día meditas. Pasas tiempo regocijándote en ella, orando en ella y meditando en ella, ¿verdad? Esa palabra de Dios es la que renueva y transforma tu mente, guiado todo eso por el Espíritu Santo. Solo eso te va a llevar a un culto racional, solamente eso te va a permitir que ofrezcas tu vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Solo eso. Así que para concluir, vuelvo a hacerte la pregunta del principio, ¿qué te motiva a vivir la vida cristiana? ¿Te has enfriado espiritualmente? ¿Vives en un estancamiento espiritual o desobediencia frecuente o constante a Dios? Déjame mostrarte al menos 3 maneras en las que podrás reorientar tu mente y tu corazón
para ofrecerte como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Primero, ya lo hemos dicho, recapitulamos, contempla las misericordias de Dios, contémplalas. Pablo no dice misericordia, ¿has visto? No dice misericordia, dice misericordias. Es algo específico y hay muchas. La cruz es un hecho único, pero que nos dice infinidad de maravillas acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que Dios ha hecho, está haciendo y, atención, va a hacer en el futuro. Esas son las misericordias de Dios, sus actos, sus obras específicos a favor de su pueblo. Sí, principalmente la cruz. Si nos falta pasión e interés por ser santos, esto es resultado de no contemplar las misericordias de Dios, de no deleitarte en ellas, que para ti son algo, bueno, está muy bien, sí, qué bien, gracias. No hay forma de mantener un patrón de santidad y de entrega a Dios sin la meditación profunda y constante en las misericordias de Dios, en su gracia. Esto es lo que va a hacer arder tu corazón. Lee tu Biblia, medita en ella, saborea todo lo que aprendes de ella, busca a Cristo en cada versículo. ¿Qué digo en cada versículo? En cada palabra. Él está ahí. Las misericordias de Dios están ahí en la palabra, permanentemente, para encender tu corazón, para motivarte a vivir para Cristo. Otra cosa, pues ya lo hemos dicho, recuérdate que la única respuesta racional a que Cristo se haya entregado completamente por ti, es que tú te entregues completamente a Él. Lo demás es absurdo, no sea que estamos jugando, estamos perdiendo el tiempo engañándonos y engañando a los demás. Estamos viviendo una farsa, un pseudo-cristianismo, una simple religión, una baratija. No. La única manera de responder a la entrega completa de Cristo por ti es tu entrega completa hacia Él. Eso es lo lógico, si eres un cristiano. Si no, no estás pensando con claridad. No estás pensando con claridad. Solo podrás identificarte con Cristo, con aquel que murió en la cruz y se entregó completamente a ti, si tú te entregas ahora completamente a Él. Esa es la única respuesta sensata. Y por último, recuerda que nuestra mente necesita renovarse. Tu mente necesita renovarse y esto no es algo que puedas hacer solamente el domingo o de vez en cuando. O cuando ves una portada bonita de un libro y un título atrayente en el stand de librería, lo compras, te lo llevas, lees 3 páginas y luego pasa a amontonar esa colección que tienes de libros sin leer y creando polvo en tu casa. Uy, sí, yo tengo muchos libros. Y principalmente la palabra. No debes amoldarte a los estándares de este mundo. Pasas la mayoría del tiempo pasamos la mayoría del tiempo zambullidos en este mundo. Esto está acabando, nos despediremos y nos iremos a casa. ¿Y ahora qué? Hasta el domingo que viene. ¡Wow! Disfruta del cristianismo. ¿Te lo pone el mundo tan fácil? No, hermanos. Debemos de transformarnos de dentro hacia afuera. Y esto exige que tomemos tiempo, y tiempo regular y diario para meditar en quién es Jesús y en lo que ya ha hecho por ti, para discernir la voluntad de Dios agradable, buena, perfecta, sin importar las circunstancias en las que estés. De esa manera quiere Dios que nos comportemos. De esa manera es como quiere Dios que nos transformemos. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, te damos gracias, gracias Señor. Gracias por tu palabra, por tu evangelio, por tus misericordias. Permítanos por el poder de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, vivir como sacrificios vivos, santos, agradables a ti, adorándote de forma lógica y racional. Que no nos conformemos a este mundo, sino que nos vayamos transformando el poder en el impulso de nuestra mente. Que seamos oro fundido para amoldarnos a tu voluntad, para poder vivir conforme a tu voluntad de una forma verdadera y auténtica, sin hipocresía, sin falsa religiosidad, Señor. Ayúdanos a comprobar cuál es tu voluntad, buena, santa, perfecta, y te pido por aquellos alejados de ti, Señor, que están sin Cristo en este mundo, que tú transformes sus corazones, para que ellos puedan a su vez transformarse día a día a imagen de tu Hijo Jesucristo, porque te lo pedimos en su nombre. Amén.